Si estás escuchando esto ahora mismo, algo en ti ya lo sabe. No lo sabe tu mente racional, no lo sabe la parte de ti que planifica y organiza y controla. Lo sabe algo más profundo, algo que lleva tiempo observando cómo te agitas, cómo te esfuerzas, cómo empujas con toda tu fuerza contra una vida que a veces parece no moverse. Y esa parte de ti te trajo hasta aquí porque tiene algo urgente que decirte. Lo que estás a punto de escuchar va en contra de casi todo lo que te enseñaron. No porque lo que te enseñaron fuera malicioso. No porque hubiera una conspiración para mantenerte atrapado. Sino porque hay una verdad sobre la libertad, sobre la autonomía, sobre el poder personal, que es tan contraria a nuestra intuición más básica que la mayoría de las personas pasa toda su vida sin descubrirla. Y los que la descubren, casi siempre la encuentran en el momento más inesperado, cuando ya no tienen fuerzas para seguir resistiendo. Esa verdad es esta: la resistencia no te hace más libre. Te encadena. Y lo que parece rendición, lo que parece soltar, lo que parece dejar de luchar, en realidad es el camino más directo hacia una autonomía que ningún esfuerzo ha podido construirte hasta ahora. Este audiolibro no es un manual de motivación. No te va a pedir que te levantes más temprano, que te esfuerces más, que repitas afirmaciones frente al espejo o que visualices un futuro brillante. Todo eso ya lo conoces. Y si ya lo conoces, entonces sabes que tiene un límite. Que hay momentos en que el esfuerzo no alcanza, que la motivación se agota, que la voluntad flaquea. Este audiolibro comienza exactamente en ese límite. Comienza justo donde el esfuerzo termina. Quédate aquí. Mi voz está contigo. Y lo que viene a continuación podría cambiar para siempre la forma en que entiendes tu propia libertad. Capítulo 1. La paradoja que lo cambia todo. Existe un principio que los físicos conocen bien, que los filósofos han explorado durante siglos y que los grandes maestros del pensamiento humano han descrito de maneras distintas pero siempre apuntando hacia la misma dirección. Este principio se llama la paradoja de la resistencia. Y dice algo que al principio suena absurdo. Cuanto más te resistes a algo, más poder le das. No es una metáfora. No es una idea bonita para poner en un cuadro motivacional. Es un mecanismo real, observable, que opera dentro de ti en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras. Piensa por un instante en algo que hayas intentado controlar durante mucho tiempo. Puede ser una emoción que no quieres sentir. Puede ser una situación que no puedes aceptar. Puede ser una parte de tu carácter que no te gusta, algo de ti mismo que llevas años intentando cambiar, reprimir, esconder o eliminar. Piensa en eso. Ahora dime honestamente, ¿cuánta energía has gastado en esa resistencia? ¿Y cuánto ha cambiado realmente aquello contra lo que luchas? Ahí está la paradoja. La resistencia consume energía sin producir transformación. Hay un experimento muy sencillo que los psicólogos han realizado en diversas universidades del mundo. Le piden a un grupo de personas que durante 5 minutos no piensen en un oso blanco. Solo eso. No piensen en un oso blanco. Y lo que descubren, de manera casi universal, es que durante esos 5 minutos, la mente de cada participante está completamente dominada por un oso blanco. El intento de suprimir el pensamiento lo amplifica. Lo convierte en lo más presente que podría ser. Eso mismo ocurre con todo lo que resistes en tu vida. La ansiedad que intentas no sentir se vuelve más intensa cuando la rechazas. El miedo que niegas se instala más profundamente cuando no lo miras. La situación que intentas controlar se vuelve más caótica cuando más la aprietas. No porque la vida sea cruel o injusta, sino porque la resistencia es una fuerza que siempre genera su opuesto. Ahora bien, ¿qué significa dejar de resistir? Porque hay una confusión muy común aquí que vale la pena aclarar desde el principio. Dejar de resistir no es resignarse. No es decir que todo está bien cuando no lo está. No es quedarte quieto cuando necesitas actuar. No es aceptar pasivamente situaciones que merecen ser cambiadas. Dejar de resistir es algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Es aprender a estar completamente presente con lo que es, antes de intentar cambiarlo. Es permitir que la realidad sea exactamente lo que es en este momento, sin añadirle la capa de tensión que genera el rechazo. Es soltar el juicio, no la acción. Y cuando haces eso, algo extraordinario ocurre. La energía que estabas gastando en resistir queda libre. Y esa energía libre es la semilla de tu autonomía real. Hay una historia que me parece perfecta para ilustrar esto. Un hombre llamado Marco, que trabajaba como ingeniero en una empresa de construcción en Valencia, pasó 3 años peleando contra un diagnóstico médico que le afectaba la movilidad del brazo derecho. 3 años negándolo,
buscando segundas opiniones, rechazando la fisioterapia porque aceptarla significaba admitir que el problema era real. 3 años de resistencia que no cambiaron el diagnóstico, pero sí agotaron completamente su energía, su alegría y su capacidad de hacer lo que amaba. Un día, en una sesión con un terapeuta, hizo algo que nunca había hecho: dejó de pelear. Simplemente dijo, en voz alta: tengo un problema en el brazo y eso es verdad. Y al decirlo, algo se abrió. No el brazo, no de inmediato. Se abrió él. Y desde esa apertura comenzó a recuperarse de una manera que los médicos describieron como sorprendente, aunque él sabía exactamente que había cambiado. Había dejado de destinar toda su energía a negar lo que era y había comenzado a usar esa misma energía para transformarlo. Eso es la ley al revés. Capítulo 2. Lo que la resistencia le cuesta a tu libertad. Hay un precio que pagas cada día sin darte cuenta. Es un precio silencioso, invisible, que no aparece en ninguna factura pero que se cobra puntualmente. Es el precio de mantener activa tu resistencia. Piensa en una persona que aprieta el puño durante 8 horas seguidas. No porque esté golpeando nada. Solo apretando. Cuando afloje, tendrá la mano entumecida, el brazo agotado y habrá gastado una cantidad enorme de energía sin producir absolutamente nada. Eso mismo haces cuando resistes. La resistencia crónica tiene 3 costos fundamentales que vale la pena entender con claridad. El primero es el costo energético. Tu sistema nervioso no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada. Cuando te resistes a una emoción, a una situación o a una verdad que no quieres aceptar, tu cuerpo activa los mismos mecanismos que activa frente a un peligro físico. Se tensiona, se prepara para luchar, consume recursos. Y si esa activación se mantiene durante horas, días o años, el resultado es un agotamiento profundo que no se resuelve con dormir. Es el tipo de cansancio que sientes incluso después de unas vacaciones. El tipo de cansancio que no tiene una causa visible pero que está siempre presente. El segundo costo es el costo perceptivo. Cuando estás en modo resistencia, tu campo de visión se estrecha. Literalmente. Los estudios sobre el sistema nervioso autónomo muestran que cuando el estrés crónico mantiene el cuerpo en un estado de alerta constante, la capacidad de percibir opciones, de ver soluciones creativas, de conectar ideas de maneras nuevas, disminuye de forma significativa. Te vuelves rígido. Y la rigidez es el opuesto exacto de la libertad. El tercer costo es el más profundo y el menos visible. Es el costo identitario. Con el tiempo, la resistencia se convierte en identidad. Comienzas a definirte por lo que rechazas, por lo que niegas, por lo que te niegas a aceptar. Y cuando eso ocurre, ya no estás eligiendo libremente quién ser. Estás siendo definido por aquello contra lo que luchas. Paradójicamente, lo que más rechazas termina siendo lo que más te controla. Hay algo que descubrieron los investigadores de la Universidad de Toronto hace algunos años estudiando a personas con trastornos de ansiedad. Observaron que los pacientes que utilizaban estrategias de supresión emocional, es decir, que intentaban activamente no sentir lo que sentían, no solo no mejoraban sino que sus síntomas se intensificaban. En cambio, quienes aprendían a observar sus emociones sin resistirlas, a dejar que estuvieran presentes sin interpretarlas como amenazas, experimentaban una reducción significativa del malestar. No porque las emociones desaparecieran más rápido, sino porque sin la energía adicional de la resistencia, pasaban naturalmente y dejaban de dominar la experiencia. Este descubrimiento tiene una implicación radical para entender la libertad. La libertad no es la ausencia de lo que no quieres. La libertad es la capacidad de no ser controlado por ello. Y esa capacidad no se construye resistiendo. Se construye observando, aceptando y dejando pasar. Respira un momento. Quédate con eso. Porque esto que acabas de escuchar es el fundamento de todo lo que viene después. Capítulo 3. El río y el muro. Una lección que la naturaleza lleva milenios enseñando. Hay algo que el agua sabe desde siempre y que los seres humanos olvidamos constantemente. El agua no lucha contra los obstáculos. Los rodea, los suaviza, los transforma. Un río no se pone tenso cuando encuentra una roca. No la empuja con rabia, no intenta destruirla. La rodea. Y con el tiempo, esa misma roca que parecía un obstáculo insalvable se convierte en parte del paisaje que el río ha creado a su alrededor. La roca no desaparece, pero pierde su poder de detener el flujo. Eso es lo que ocurre cuando dejas de resistir. Ahora imagina lo opuesto. Imagina que alguien intenta construir un muro para contener un río.
Al principio parece que funciona. El agua se acumula, la presión aumenta, el muro resiste. Pero la presión no desaparece. Crece. Y cuanto más tiempo pasa, más enorme es la fuerza acumulada detrás de ese muro. Hasta que en algún momento, inevitablemente, el muro cede. Y cuando cede, lo hace de manera catastrófica. Eso también es lo que ocurre con la resistencia emocional, mental o vital cuando se mantiene durante demasiado tiempo. Conozco la historia de una mujer llamada Sofía, directora de una pequeña editorial independiente en Buenos Aires. Durante años fue conocida en su entorno como alguien de voluntad de hierro. Nadie le había visto llorar en público. Nadie la había visto dudar. Nadie la había visto admitir que algo la afectaba. Ella decía que eso era fortaleza. Que controlar sus emociones era lo que le permitía tomar decisiones claras y mantener la empresa en pie. Y durante un tiempo, funcionó. Pero un día, después de una disputa particularmente intensa con uno de sus socios, tuvo una crisis de ansiedad tan severa que no pudo salir de casa durante una semana. Los médicos dijeron que era agotamiento extremo. Ella tardó meses en entender que no era agotamiento de trabajo. Era agotamiento de resistencia. Había estado sosteniendo el muro durante tanto tiempo que su cuerpo simplemente no pudo más. Lo que descubrió en el proceso de recuperación la cambió para siempre. Descubrió que las decisiones más claras que había tomado en su vida no habían llegado cuando más se había esforzado por controlar todo. Habían llegado en los momentos de quietud, en las mañanas lentas de fin de semana, en las conversaciones sin agenda con personas que amaba. Habían llegado cuando había bajado la guardia. La libertad que creía tener a través del control era una ilusión. La libertad real llegó cuando aprendió a fluir. Esto tiene una aplicación muy práctica que quiero que empieces a considerar. Piensa en las áreas de tu vida donde más energía gastas intentando controlar el resultado. Puede ser una relación. Puede ser tu economía. Puede ser tu carrera. Puede ser tu salud. Puede ser la imagen que proyectas. Puede ser simplemente cómo te sientes cada día. Ahora hazte esta pregunta honesta: ¿cuánto control real tienes sobre eso? No control aparente. Control real. Y si la respuesta es que el control real es limitado, como suele serlo, entonces la siguiente pregunta es: ¿qué harías con toda la energía que estás gastando en intentar controlar lo que no puedes? Esa energía liberada es tu autonomía esperando ser reclamada. Capítulo 4. La diferencia entre aceptar y rendirse. Antes de continuar, necesito detenerme aquí porque hay una confusión que aparece casi siempre cuando se habla de dejar de resistir. Y es importante aclararla porque si no lo hacemos, lo que sigue no tendrá sentido. Dejar de resistir no es rendirse. Aceptar no es conformarse. Fluir no es ser pasivo. Estas confusiones tienen sentido. Vivimos en una cultura que equipara la lucha con la virtud y la rendición con el fracaso. Desde pequeños nos enseñaron que los que no se rinden son los que triunfan. Que la perseverancia es la madre del éxito. Que hay que pelear por lo que uno quiere. Y todo eso tiene su verdad parcial. Pero hay una diferencia fundamental que esa narrativa no menciona. La diferencia entre luchar contra la realidad y actuar desde ella. Cuando luchas contra la realidad, gastas energía en resistir lo que ya es. Cuando actúas desde ella, usas toda esa energía para crear lo que todavía no existe. Una persona que acaba de perder su empleo puede reaccionar de dos maneras. La primera es resistir, negar lo que ocurrió, enojarse con la injusticia de la situación, obsesionarse con lo que debería haber pasado en lugar de lo que pasó, quedarse paralizada en el resentimiento. La segunda es aceptar, reconocer la situación exactamente como es, sin añadirle interpretaciones que la hagan más dolorosa, y desde ese punto claro y honesto, decidir qué hacer a continuación. La segunda persona no está siendo más débil. Está siendo más inteligente. Está usando su energía donde puede producir algo real, no donde solo puede generar más sufrimiento. Aceptar la realidad no significa que te guste. Significa que no vas a gastar tu vida en negociar con ella. Hay una frase que me parece perfectamente precisa al respecto. La acuñó un filósofo estoico hace más de 2000 años y hoy la neurociencia la respalda de formas que aquel filósofo nunca habría imaginado. No puedes elegir lo que te pasa. Pero siempre puedes elegir cómo responder. Esa brecha entre lo que ocurre y tu respuesta a ello es el espacio donde vive tu libertad real. Y curiosamente, esa brecha se amplía cuando dejas de resistir y se estrecha cuando te aferras al control. La resistencia elimina la distancia entre el estímulo y la reacción. Te hace reactivo. La aceptación expande esa distancia.
te da espacio para elegir. Y la capacidad de elegir es la esencia misma de la autonomía. Si este contenido está aportando algo nuevo a tu forma de entender la libertad, suscríbete al canal. Hay mucho más por descubrir juntos. Capítulo 5. El sistema nervioso y la arquitectura de la libertad. Quiero llevarte ahora a un nivel más concreto, porque todo lo que hemos hablado hasta aquí tiene una base biológica real que vale la pena entender. No necesitas ser médico ni científico para comprender lo que voy a explicarte. Solo necesitas escuchar con atención. Tu sistema nervioso tiene dos modos principales de operación. El primero es el modo de amenaza. En este modo, el cuerpo se prepara para luchar, huir o paralizarse. La frecuencia cardíaca sube. Los músculos se tensan. Los sentidos se agudizan hacia el peligro potencial. El pensamiento se vuelve estrecho, enfocado en la supervivencia inmediata. Este modo es extraordinariamente útil cuando hay un peligro real. El problema es que tu sistema nervioso no sabe distinguir entre un depredador real y una situación social amenazante, entre un peligro físico y una preocupación abstracta sobre el futuro. Y cuando vives en resistencia constante, este modo se activa de manera crónica, aunque no haya ningún peligro real que justifique tal nivel de alerta. El segundo modo es el de seguridad y apertura. En este modo, el cuerpo está tranquilo. La respiración es profunda. Los músculos están relajados. El pensamiento se expande. La creatividad fluye. La empatía aumenta. La capacidad de ver el panorama completo de una situación mejora de manera significativa. Este es el modo en el que tomas tus mejores decisiones, en el que tienes tus ideas más brillantes, en el que conectas de manera más auténtica con las personas que te importan. ¿Cuál crees que predomina en ti cuando estás en resistencia constante? El primero. Siempre el primero. Y aquí está la trampa. La resistencia, por definición, mantiene activo el sistema de amenaza. Porque resistir implica que hay algo que representa un peligro. Aunque sea solo un pensamiento, aunque sea solo una emoción que no quieres sentir. Tu cuerpo lo interpreta como una amenaza y se prepara para combatirla. Cuando dejas de resistir, cuando permites que las cosas sean sin añadirles la capa de rechazo, el sistema nervioso recibe una señal muy clara: no hay peligro aquí. Y al recibir esa señal, cambia de modo. Se abre. Se expande. Y en esa expansión aparece algo que en el modo de amenaza era imposible. La perspectiva, la claridad y la capacidad de responder con libertad en lugar de reaccionar con miedo. Esto no es filosofía. Es fisiología. Y sus implicaciones para la libertad son profundas. Cada vez que logras soltar la resistencia, aunque sea por un momento, aunque sea frente a algo pequeño, estás entrenando a tu sistema nervioso para que acceda más fácilmente al modo de apertura. Estás ampliando lo que los investigadores llaman tu ventana de tolerancia. Estás construyendo, literalmente, la arquitectura neurológica de la libertad. Y eso no se construye luchando más. Se construye soltando más. Capítulo 6. Las tres formas en que la resistencia disfraza la trampa. La resistencia es astuta. Rara vez se presenta como lo que realmente es. Se disfraza de virtud, de responsabilidad, de inteligencia. Y por eso es tan difícil reconocerla en uno mismo. Déjame mostrarte las tres formas más comunes en que la resistencia se oculta. La primera es la perfección. El perfeccionismo parece una cualidad admirable. Parece decir: me importa tanto la calidad que no acepto menos de lo mejor. Pero debajo de esa narrativa casi siempre hay una resistencia profunda al error, a la imperfección, a la posibilidad de ser juzgado. El perfeccionista no está buscando la excelencia, está huyendo del fracaso. Y esa huida tiene un costo enorme porque paraliza, porque impide que las cosas se empiecen, porque convierte cada proyecto en una batalla entre lo que debería ser y lo que es. El perfeccionista no es libre. Es prisionero de un estándar que él mismo estableció y que nunca puede alcanzar del todo. La segunda forma es el control. Ya hemos hablado de esto, pero vale la pena insistir. El control se disfraza de responsabilidad, de previsión, de liderazgo. Parece decir: si no lo controlo yo, nadie lo hará bien. Pero debajo de esa narrativa hay miedo. Miedo a la incertidumbre, miedo a depender de otros, miedo a que si sueltas algo importante pueda salir mal. Y ese miedo te encadena a un rol que es agotador, porque el control verdadero es una ilusión. El mundo tiene demasiadas variables para ser controlado. Y quien lo intenta gasta toda su energía en ese intento y tiene muy poco para lo que realmente importa. La tercera forma es la preocupación.
La preocupación parece ser responsabilidad proyectada hacia el futuro. Parece decir, pienso en los problemas antes de que ocurran para poder resolverlos. Pero la preocupación crónica no resuelve problemas. Los anticipa, los amplifica y los prolonga en el tiempo. Es una forma de resistencia al futuro, un intento de controlar lo que todavía no existe. Y mientras tanto, el presente, que es el único lugar donde se puede actuar de verdad, pasa desapercibido. ¿Te reconoces en alguna de estas? Probablemente en más de una. Todos lo hacemos. No es un defecto de carácter. Es un patrón aprendido. Y como todo patrón aprendido, puede ser desaprendido. El primer paso para desaprenderlo no es luchar contra él. ¿Sería contradictorio, no? El primer paso es reconocerlo. Verlo con claridad. Decirle internamente, ahí estás. Ya te veo. Ya sé lo que eres. Ese simple acto de reconocimiento, sin juicio, sin rechazo, sin intento de cambio forzado, es el inicio de la transformación. Capítulo 7. La práctica del no hacer. El arte más difícil y más poderoso. Existe en la filosofía china antigua un concepto llamado Wu Wei. Generalmente se traduce como no acción, pero esa traducción es engañosa porque no se refiere a la pasividad. Se refiere a la acción que fluye naturalmente, sin esfuerzo, sin resistencia, sin imposición. Es el arte de hacer exactamente lo necesario, sin añadir tensión innecesaria. Un maestro de artes marciales no usa la fuerza contra la fuerza del oponente. La redirige. No resiste el golpe que viene. Lo acompaña y lo convierte en una ventaja. Un músico experimentado no lucha contra la melodía. La habita. Un poeta no fuerza las palabras. Las deja venir. Todos ellos practican, a su manera, una forma de Wu Wei. Esta forma de habitar la acción no es algo reservado a filósofos y artistas. Es algo que puedes practicar en tu vida cotidiana de maneras muy concretas. Cuando alguien te dice algo que te molesta, en lugar de reaccionar de inmediato, puedes hacer una pausa. Esa pausa es Wu Wei. No es debilidad. Es el espacio donde nace la respuesta libre en lugar de la reacción automática. Cuando sientes ansiedad antes de una situación importante, en lugar de intentar eliminarla, puedes simplemente decirle, estás aquí, te veo, puedo funcionar contigo presente. Eso es Wu Wei. No peleas contra la emoción. La reconoces y sigues adelante. Cuando un proyecto no avanza como esperabas, en lugar de forzar más horas y más esfuerzo en la misma dirección, puedes hacer una pausa, soltar la presión por un momento y esperar a ver qué surge naturalmente. A menudo la solución que no encontrabas empujando aparece cuando dejas de empujar. Esto no significa que dejes de trabajar. Significa que dejas de forzar. Hay una diferencia enorme entre el esfuerzo que nace del flujo y el esfuerzo que nace de la tensión. Cuando estás en flujo, el trabajo se siente diferente. Las horas pasan sin que lo notes. Las ideas llegan. La energía se sostiene. Cuando estás en tensión, cada hora es una batalla, cada idea es un esfuerzo y la energía se agota mucho antes de que el trabajo termine. El flujo no es un estado que puedas forzar. Es un estado al que llegas cuando dejas de resistir. Y la práctica es simple aunque no sea fácil. Cuando notes que estás apretando, que estás forzando, que estás resistiendo algo, simplemente para. Respira. Pregúntate, ¿qué pasaría si suelto esto un momento? No para siempre. Solo un momento. Y observa qué ocurre. Lo que ocurre, casi siempre, te sorprenderá. Capítulo 8. Tu autonomía no necesita tu permiso constante. Hay algo que nadie te cuenta sobre la autonomía real. No se construye. Se descubre. La mayoría de las personas cree que la libertad es algo que hay que conquistar. Que hay que luchar por ella, merecerla, mantenerla con esfuerzo constante. Y esa creencia genera precisamente el patrón de resistencia que estamos explorando en este audiolibro. Porque si la libertad es algo que puedes perder si aflojas, entonces nunca puedes aflojar. Y si nunca puedes aflojar, nunca estás libre de verdad. La autonomía real no funciona así. La autonomía real es la capacidad de responderte a ti mismo en lugar de reaccionar a los demás. De actuar desde tus valores en lugar de hacerlo desde el miedo. De elegir en lugar de simplemente obedecer a los impulsos que el entorno genera en ti. Y esa capacidad no se desarrolla en la tensión. Se desarrolla en la quietud. Piensa en los momentos de tu vida en que tomaste las decisiones que más te definen. Las decisiones de las que más orgulloso te sientes. Las que fueron verdaderamente tuyas.
¿Llegaron en los momentos de mayor presión y resistencia? ¿O llegaron en los momentos en que de alguna manera había soltado la carga suficiente como para escucharte? Casi siempre las grandes decisiones llegan en la ducha, en un paseo, en el momento justo antes de dormir. Llegan cuando la mente está suficientemente tranquila como para escuchar algo que estaba allí todo el tiempo pero que el ruido de la resistencia ahogaba. Tu autonomía no necesita que la protejas con tensión constante. Necesita que te acalles lo suficiente como para escucharla. Hay personas que confunden la sumisión con la no resistencia. Creen que si dejan de resistir, los demás harán con ellas lo que quieran. Que si no empujan con fuerza, serán pisoteadas. Que si no luchan, perderán. Pero esa confusión viene de no entender la diferencia entre resistencia y límites. Los límites no se sostienen con resistencia. Se sostienen con claridad. Y la claridad no emerge de la tensión, sino de exactamente lo contrario. Cuando estás en resistencia constante, tus límites son borrosos porque están basados en el miedo a lo que podría pasar si no los defiendes con fuerza. Cuando estás en apertura, tus límites son claros porque están basados en la comprensión de quién eres y qué valoras. El que pelea constantemente no siempre es el más libre. A veces es el más asustado. El más libre es el que puede decir no desde un lugar tranquilo y el que puede decir sí desde un lugar genuino. Y esa libertad no requiere tensión. Requiere presencia. Capítulo 9. Cuando las circunstancias no cambian. La libertad interior como primer paso. Quiero ser honesto contigo sobre algo. Hay situaciones en la vida que no puedes cambiar de inmediato. Hay circunstancias externas que son difíciles, injustas, dolorosas y que no se resuelven solo con cambiar tu actitud interna. Sería deshonesto sugerirte lo contrario. Pero hay algo que siempre puedes cambiar, incluso cuando las circunstancias externas no te dan opciones inmediatas. Puedes cambiar tu relación con esas circunstancias. Y eso, aunque parezca poca cosa, es en realidad todo. Hay un libro que muchas personas han leído pero cuyo mensaje más profundo rara vez se menciona. Es el libro de Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió los campos de concentración nazis y que escribió sobre esa experiencia. Frankl observó algo extraordinario en las condiciones más extremas que un ser humano puede vivir. Observó que incluso cuando todo lo externo había sido quitado, cuando no había libertad física, cuando no había seguridad, cuando no había ni comida suficiente, algunos prisioneros mantenían algo que nadie podía arrebatarles, la libertad de elegir cómo respondían a lo que les estaba ocurriendo. No estaban libres de las circunstancias. Estaban libres dentro de ellas. Y esa libertad interior, que Frankl describió como la última de las libertades humanas, era precisamente lo que determinaba si una persona podía sobrevivir con dignidad o si se derrumbaba por completo. Esto no minimiza el sufrimiento de esas personas ni el tuyo. Lo que hace es señalar algo fundamental: la resistencia a lo que no puedes cambiar multiplica el sufrimiento. La aceptación de lo que no puedes cambiar libera energía para transformar lo que sí puedes. Esto tiene una aplicación muy práctica. Cuando estés frente a una situación que no puedes controlar, prueba esto. Primero, reconoce exactamente qué parte de esa situación está fuera de tu control. Nómbrala. No la minimices ni la exageres. Solo reconócela. Segundo, reconoce exactamente qué parte sí está en tus manos. Tu respuesta, tus acciones posibles, tu perspectiva. Tercero, dirige toda tu energía hacia esa segunda parte. Y suelta, en la medida que puedas, la primera. Esto no es fácil. Nadie dice que lo sea. Pero es el camino más directo hacia una autonomía que ninguna circunstancia externa puede quitarte completamente. Capítulo 10. La multiplicación. Porque la libertad crece cuando dejas de perseguirla. Existe algo fascinante que ocurre cuando aplicas de manera consistente el principio de no resistencia. Tu autonomía no solo se mantiene, se multiplica. Aquí está la razón. Cuando dejas de gastar energía en resistir lo que es, esa energía queda disponible para crear lo que quieres. Es aritmética simple, pero sus efectos son extraordinarios. Una persona que deja de luchar contra su ansiedad de manera crónica y aprende a observarla sin resistirla no solo sufre menos. Tiene más energía disponible para pensar con claridad, para relacionarse de manera más auténtica, para perseguir lo que realmente importa. Una persona que deja de intentar controlar cada aspecto de su entorno no solo se estresa menos. Comienza a confiar más en los demás, lo que le permite delegar, colaborar y crear cosas que nunca podría crear solo.
Una persona que deja de luchar contra sus errores del pasado no solo se libera del peso del arrepentimiento. Accede a la sabiduría que esos errores contienen y los convierte en combustible para avanzar. En cada caso, la energía que se liberó de la resistencia se convierte en capacidad. Y esa capacidad expandida es la autonomía multiplicada. Hay algo más que quiero que consideres. La libertad tiene una cualidad contagiosa. Cuando tú dejas de resistir, cuando comienzas a fluir, cuando operas desde un lugar de apertura en lugar de tensión, las personas a tu alrededor lo sienten. Las relaciones mejoran porque ya no estás constantemente en modo defensivo. Las conversaciones se vuelven más honestas porque ya no estás protegiendo una imagen rígida de ti mismo. Las oportunidades empiezan a aparecer porque tu campo perceptivo se ha expandido y puedes verlas donde antes no podías. La libertad no es solo un estado interno. Irradia hacia afuera y transforma el entorno. Y todo eso comienza con un solo acto: soltar la resistencia. No soltar tus valores. No soltar tus sueños. No soltar lo que te importa. Soltar la tensión que añades a todas esas cosas cuando crees que tienes que apretar para que no se escapen. Porque la paradoja final es esta: lo que aferras con demasiada fuerza tiende a escaparse. Y lo que sostienes con manos abiertas tiende a quedarse. Capítulo 11. Cómo practicarlo en la vida real. Pasos concretos hacia una libertad sin resistencia. Todo lo que hemos explorado en este audiolibro tiene valor solo en la medida en que puedas llevarlo a tu vida de manera práctica. Así que quiero darte ahora algunas formas concretas de comenzar a vivir este principio, no como un concepto abstracto, sino como una práctica diaria. La primera práctica es la pausa consciente. Cada vez que notes que estás reaccionando de manera automática a algo, ya sea una situación, una emoción, una conversación, haz una pausa deliberada. No larga. Puede ser de 10 segundos. Respira. Pregúntate: ¿estoy eligiendo esta respuesta o simplemente estoy reaccionando? Esa sola pregunta, hecha con sinceridad, puede cambiar el curso de lo que viene a continuación. La segunda práctica es el reconocimiento sin resistencia. Cuando aparezca una emoción difícil, en lugar de intentar suprimirla, nómbrala internamente. Hay ansiedad aquí ahora mismo. Hay frustración aquí. Hay miedo aquí. No para amplificarla, sino para reconocerla. La investigación en neurociencia emocional muestra que el simple acto de nombrar una emoción reduce su intensidad porque activa la corteza prefrontal, la región del cerebro asociada con la regulación y la perspectiva, y calma la activación de la amígdala, el centro de la respuesta al miedo. La tercera práctica es la pregunta de la carga. Cuando sientas tensión en algún área de tu vida, hazte esta pregunta: ¿qué estoy resistiendo aquí? No siempre tendrás la respuesta de inmediato. Pero la pregunta misma dirige tu atención hacia el mecanismo de la resistencia y eso ya es el inicio de la soltura. La cuarta práctica es el cuerpo como barómetro. Tu cuerpo sabe antes que tu mente consciente cuando estás en resistencia. El cuello tenso, el estómago apretado, los hombros elevados, la mandíbula cerrada, todos son señales físicas de que en algún nivel estás luchando contra algo. Aprende a leerlas. No para corregirlas de inmediato, sino para preguntarte qué las está generando. La quinta práctica es la gratitud como soltura. Esto puede sonar sencillo, pero su efecto es profundo. Cuando te encuentres en resistencia, cuando todo parece difícil y el mundo parece estar en tu contra, busca algo genuinamente real por lo que puedas sentir gratitud. No algo inventado. Algo real. Puede ser pequeño. La gratitud genuina cambia el estado del sistema nervioso de manera casi instantánea y abre el espacio que la resistencia había cerrado. Ninguna de estas prácticas requiere horas de tiempo. Requieren atención. Y la atención, al igual que la libertad, no se conquista. Se cultiva. Capítulo 12. La persona que emerge cuando dejas de resistir. Quiero que imagines algo. Imagina que llevas años viajando con una mochila muy pesada. Tan pesada que ya ni siquiera recuerdas cómo se siente caminar sin ella. Se ha convertido en parte de ti, en parte de tu identidad. Y un día, por alguna razón, la dejas en el suelo. Solo por un momento. Y de repente sientes en tu cuerpo algo que habías olvidado completamente. La ligereza. No cambiaste tú. No cambió el camino. Solo dejaste algo que no era necesario cargar. Eso es lo que ocurre cuando dejas de resistir. La persona que emerge no es una persona nueva. Es la misma persona, pero sin el peso que la resistencia añadía. Con más energía disponible. Con más claridad perceptiva. Con más capacidad de elección.
con más presencia. Y esa persona, esa versión de ti sin la carga de la resistencia constante, tiene acceso a algo que la versión tensa nunca pudo tener, la intuición profunda. Ese conocimiento que no viene de analizar sino de sentir. Esa dirección interna que sabe, sin necesitar demostrarlo, qué camino es el correcto para ti. La intuición no habla en el ruido. Habla en el silencio que aparece cuando dejas de resistir. Hay personas que describen el momento en que dejaron de resistir algo importante como un antes y un después. No porque su vida cambiara de golpe, sino porque ellos cambiaron. Y cuando ellos cambiaron, todo lo que estaba alrededor comenzó a reorganizarse. Las relaciones se acomodaron. Las oportunidades aparecieron. Los problemas que parecían imposibles encontraron soluciones que antes no eran visibles. No es magia. Es el efecto natural de operar desde la apertura en lugar de desde la tensión. La ley al revés para la libertad no dice que no actúes. Dice que actúes desde un lugar diferente. Desde la claridad en lugar de desde el miedo. Desde la elección en lugar de desde la reacción. Desde la apertura en lugar de desde la resistencia. Y cuando lo haces, cuando de verdad lo haces, tu autonomía no solo se mantiene. Se multiplica de maneras que todavía no puedes imaginar completamente porque desde donde estás ahora, cargando el peso de la resistencia, el campo de visión es todavía estrecho. Pero empieza a soltar. Aunque sea un poco. Aunque sea en una sola área. Aunque sea hoy. Capítulo 13. El regreso al cuerpo. La resistencia vive en el tejido. Todo lo que hemos explorado hasta aquí ha sido principalmente un recorrido por la mente. Pero la resistencia no vive solo en los pensamientos. Vive en el cuerpo. Se instala en los músculos, en la postura, en la respiración, en la tensión crónica de zonas específicas del cuerpo que llevan años apretadas sin que lo hayas notado. Y la liberación de esa resistencia corporal es tan importante como la liberación mental. Porque cuando el cuerpo suelta, la mente sigue. Y cuando la mente suelta, el cuerpo también puede soltar más. Son sistemas interconectados. Afectar uno es afectar el otro. Permítete hacer esto ahora. No es un ejercicio complicado. Es simplemente una invitación a notar. Siente tus hombros. Ahora mismo, mientras escuchas. ¿Están elevados? ¿Están tensos? Déjalos caer suavemente, sin forzar, solo permitiendo que desciendan hacia donde la gravedad los llama. Ese simple gesto es un acto de no resistencia. Siente tu mandíbula. ¿Está apretada? Deja que se afloje levemente. No tienes que hablar, no tienes que hacer nada con ella. Solo dejar que no esté apretada. Siente tu abdomen. ¿Lo estás contrayendo? La contracción abdominal crónica es una de las formas más comunes en que el cuerpo mantiene la resistencia activa. Permítele suavizarse. Ahora respira. No profundo. Solo deja que la respiración entre con un poco menos de control y salga con un poco menos de control. Nota si algo cambia. Nota si hay un alivio, aunque sea pequeño. Ese alivio es la señal de que tu cuerpo estaba esperando este permiso. La libertad corporal es parte de la libertad total. No puedes estar completamente libre en tu mente mientras tu cuerpo sigue en estado de alerta constante. Y no puedes estar completamente libre en tu cuerpo mientras tu mente sigue resistiendo. La práctica de no resistencia es una práctica integral. Mente y cuerpo. Pensamientos y sensaciones. Interior y exterior. Y comienza exactamente aquí, en este momento, con este cuerpo, con esta respiración. Capítulo 14. La última paradoja. La rendición que libera. Llegamos al punto más profundo de este recorrido. Y es el más paradójico de todos. La mayor expresión de autonomía es la capacidad de entregarte completamente a lo que es. No a lo que debería ser, no a lo que querrías que fuera. A lo que es. Esto suena radical. Lo es. Porque nuestra cultura entiende la rendición como derrota. Y sin embargo, hay una forma de entrega que es el acto más libre que un ser humano puede realizar. No la entrega del que ya no puede más y cede por agotamiento. Sino la entrega consciente del que ha elegido soltar porque comprende que aferrar no lo lleva a ningún lugar real. Hay una diferencia enorme entre las dos y la diferencia no está en el acto. Está en el lugar desde el que viene. La rendición por agotamiento dice, ya no puedo resistir más. La entrega consciente dice, elijo dejar de resistir porque entendí que la resistencia no me sirve. Una es una derrota. La otra es una victoria. Y esa victoria, la de elegir deliberadamente soltar lo que no puedes controlar, la de fluir en lugar de forzar,
la de abrirte en lugar de cerrarte, esa victoria es la forma más pura de autonomía que existe. Porque nadie puede quitarte lo que elegiste deliberadamente. Cuando resistes, luchas por mantener algo que podría perderse. Cuando entregas conscientemente, eliges desde la plenitud de tu libertad interior. Nadie te forzó, nadie te venció. Elegiste. Y esa elección, ese acto soberano de soltar sin que nadie te lo imponga, es la ley al revés para la libertad en su expresión más completa. Conclusión. El camino que comienza cuando dejas de luchar. Llegamos al final de este recorrido. Pero no es el final de nada. Es el principio de algo. A lo largo de estos capítulos exploramos una verdad que va contra la intuición más básica que tenemos sobre la libertad y el éxito. Exploramos que la resistencia tiene un costo que la mayoría de las personas paga durante toda su vida sin saberlo. Que la aceptación no es conformismo sino el punto de partida de toda acción verdaderamente libre. Que el sistema nervioso tiene una arquitectura que favorece la libertad cuando está en apertura y la bloquea cuando está en tensión constante. Que la resistencia se disfraza de perfeccionismo, de control, de preocupación. Que la práctica del no hacer, de fluir en lugar de forzar, produce resultados que el esfuerzo tenso nunca logra. Que la autonomía no se conquista. Se descubre cuando dejas de añadirle obstáculos. Y que en el acto de soltar, en esa rendición consciente y soberana, la libertad no desaparece. Se multiplica. El camino no es sencillo. Nadie dice que lo sea. Soltar lo que has sostenido durante años, cambiar los patrones que el sistema nervioso considera normales, aprender a confiar en el flujo cuando toda tu educación te enseñó a confiar solo en el esfuerzo. Todo eso toma tiempo. Toma práctica. Toma paciencia contigo mismo. Pero comienza hoy. Comienza ahora. Con una sola cosa que puedas soltar. Con una sola área donde puedas elegir fluir en lugar de forzar. Con una sola respiración donde dejes que tu cuerpo descanse de la resistencia. Eso es suficiente para empezar. Y los comienzos son lo único que se necesita para que algo cambie. Tu autonomía ya está ahí. No en el horizonte, no después de que logres aquello que te has prometido, no cuando las circunstancias sean diferentes. Está ahí ahora mismo, esperando que dejes de resistirte a ella. La ley al revés para la libertad dice esto: cuando dejas de resistir, tu autonomía se multiplica. Y ahora que lo has escuchado, que lo has sentido en algún lugar más profundo que la mente racional, la pregunta que queda es simple y a la vez la más importante que puedas hacerte. ¿Qué vas a soltar primero? Suscríbete si te gustó el vídeo. Hay muchos más audiolibros de sabiduría y riqueza esperándote en este canal. Cada uno de ellos es una oportunidad de descubrir algo que siempre estuvo en ti, esperando ser encontrado.